¿Qué tal? Yo sé que es una frase que repito muchas veces, pero es que en todas las ocasiones lo amerita. Es gratísimo estar con ustedes y máxime que estoy con una persona a la que admiro mucho, a la que tuve la fortuna de tener como compañera de trabajo en, sin duda, la escuela preparatoria de mayor tradición en la comarca lagunera. Hay muy buenos colegios en la comarca lagunera, nadie lo niega, pero por tradición, por preparación de generaciones, por influencia en la laguna entera y en el norte del país, pues la Escuela Preparatoria Carlos Pereira sigue dando la pauta. Ustedes ya ven el rostro amable de la maestra en ciencias María Luisa Madero Fernández del Castillo. Aunque no sea políticamente correcto en esta época sanamente feminista, se vale decir de Villarreal, porque está Okay, casada con el señor ingeniero José Luis Villarreal. Bueno, okay. ¿cómo estás, María Luisa? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Toño? Pues muchas gracias. Me da mucho gusto verte, compartir contigo este espacio. Me sorprendió, la verdad, la invitación. Pero bueno, estoy con mucho gusto aquí y recordando cuando fuimos compañeros ahí en Pereira. Sí, recordar es vivir. Y debo decir que no solamente fuimos compañeros en Pereira, ella ha dado clase en varias universidades donde yo también he dado clase, pero yo reconozco que también fue mi profesora en la maestría en ciencias de la educación, una Mm. excelente profesora de esas que dejan huella, demandante, exigente, que no se conformaba con cualquier cosa y que nos obligaba a dar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, María Luisa, eh, tú has estado en muchas instituciones, a nivel, desde preparatoria hasta posgrado, y en todas has dejado huella. Yo me refería ahorita a la Pereira como una preparatoria de gran influjo en la comarca lagunera, y ahí fuiste directora del departamento psicopedagógico. Estuviste de directora de ese departamento en las administraciones del maestro Morán y también la dirección de la señora Elena Gallegos. Eh, ¿Cómo entraste a Pereira? ¿Tú eres exalumna de Pereira también? Yo soy exalumna de Pereira, yo Bien, estudié ahí en la preparatoria. A mí no me tocó iniciar, no había mujeres en la primaria, entonces me tocó, soy la tercera generación de mujeres en el sistema CCH, cuando la universidad, digo, cuando la Pereira estaba incorporada a la UNAM. Entonces soy de esa tercera generación, soy de 73 a 76, 1973 a 1976. Y bueno, pues ahí me fui formando, ¿verdad? y Fue tenía muy poco, grato ahí. sí, tenían poco las damas de formar parte de la comunidad estudiantil de la Pereira, ¿no? Porque era una escuela para varones Así es, pues durante yo tengo muchos años. tres hermanos mayores Sí, que yo y tradicionalmente para varones, ¿verdad? Y anda que se abre, se empieza a abrir en preparatoria y como te digo, soy de la tercera generación, éramos muy pocas en la generación, en el grupo donde yo estaba éramos, creo que a lo mucho 12 o 13 chicas, ¿verdad? Y los demás eran hombres. Entonces yo ujú, venía de una escuela, de un colegio de puras mujeres, pues era cuando, así era la época, ¿no? Era el Colegio La Paz y bueno, que también, bueno, ya algunas de ahí del Colegio La Paz nos pasamos a Pereira, porque también queríamos una preparatoria de 3 años, así es. ¿sí? Ah, Entonces, pues ahí, así fue como tuve, vamos, personalmente el contacto con jesuitas. Sí, pero en mi familia la relación con jesuitas ha sido de siempre, ¿no? A través de que mi mamá participaba en así las es, mesas directivas de los padres de familia y cosas así, ¿no? sí. Pero, bueno, así fue como mi experiencia, ¿no? Y desde que estabas en calidad de estudiante, de alumna en la Pereira, ¿tú ya te veías como psicóloga, como psicoterapeuta? Sí, sí, fíjate que sí. Yo creo que me empecé a ver como psicóloga desde tercero de secundaria. Ujú, Fue clave una persona que nos dio orientación vocacional, que se llama González Morado, se apellida, ujú. ¿verdad? Y ella nos dio orientación vocacional y a mí me impactó, me cautivó lo que ella hacía. Y entonces yo desde ahí
traje como que la idea muy clara, ¿no? De que quería estudiar psicología y la fui afinando, obviamente, ¿no? Durante todo el proceso de la preparatoria y luego ya cuando pasé a sexto, como le dicen ahí en Pereira, Ujú. tuve una plática con bueno, con el psicólogo que, bueno, afianzó, ¿verdad? Ramón Helguera era el psicólogo y afianzó pues como esa idea, pero el padre Farías fue también clave. Yo tenía mucha cercanía con el padre Farías, entonces tuvimos muchas pláticas en relación a esto y bueno, pues también me empujó, como quien dice, ¿verdad? Y Sí. me animó más. Sí, el padre Farías, que le gustaba vestir de azul, que le decían la montaña de amor, que nos daba clase todos los lunes de teología, cristología, y que siempre que me veía me gritaba filósofo. Oye, pero mencionaste a don Cristian Ramón Helguera, una persona de gratísima memoria, dicho con todo respeto, es como el papá de muchos psicoterapeutas en la comarca lagunera, sobre todo de orientación psicoanalítica. Él, en el ICITAC, en la UANE, más tarde en otras universidades, tuvo el más saludable influjo, la más positiva influencia en varios psicoterapeutas que, como tú, eficientes, capaces, profesionales, competentes. ¿Él te recomendó para que te quedaras allí en Pereira o quién fue? Lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer mis prácticas, Ramón me daba clases. Uh -huh. Entonces, le solicité, a mí siempre me llamó mucho la atención la etapa adolescente. Y entonces, bueno, pues ya después de platicar mucho, entré primero nada más a la secundaria, que estaba de director Jaime Elizalde, Ajá, también una persona muy, muy apreciada, ¿no? cómo no. Y bueno, ahí estuve un año y luego me pidió Ramón que si también podía colaborar en la tarde con los chicos de prepa. Y así estuve, combiné primero secundaria y luego secundaria y prepa, y luego ya nada más con pura prepa, que estaba el licenciado Marco Antonio Morán. Y me Efectivamente. gustaba más esa etapa, pues, definitivamente, sí. Oye, Pero fue antes, sí, 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 perdón. sí, fue un trabajo muy interesante porque trabajábamos, o sea, la tarea era estar con los chicos que iban mal académicamente, ¿no? Entonces, formamos grupos como para poder ver, que vieran pues que había un común denominador y como que darles un poquito de herramientas. No estaba tan estructurado, pues, ¿verdad? Pero eso lo hacíamos ahí en la oficina, ¿no? Y entonces, pues yo digo que tuvo buenos resultados, ¿no? Y Sí, luego ya sí. en prepa, pues ya fue como diferente, porque el chico de prepa es como que trae otra mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya fue iniciar con procesos de orientación vocacional, mis primeras aproximaciones con los papás de familia, ¿verdad? Que pues así siempre te imponen, ¿no? Y luego me veían bien chiquita. Sí, Entonces, sí. así, ¿no? Fue muy, muy, muy interesante. Y luego Ramón se queda nada más con la primaria y entonces ya me quedo yo como encargada del departamento Efectivamente. psicopedagógico y se incorpora Pati Batres. Ujú. Sí, sí, me Ujú. acuerdo muy bien, pero también hubo otras psicoterapeutas muy comprometidas, siempre bajo la sabia batuta de María Luisa Madero Fernández del Castillo. Oye, Así, y me acuerdo que antes de que hubiera propiamente un departamento psicopedagógico en La Pereira, pues había una dama, la Ruca de la Parra, claro. como acompañante principalmente de las mujeres, porque pues había sido una escuela tradicionalmente para varones, y empiezan a entrar las damas, y era necesario que estuviera ahí una dama, un personal femenino de apoyo. Pero tú no te conformaste con ser asesora psicopedagógica de una preparatoria por prestigio que ésta tuviera. Por muchas circunstancias anduviste y en todas dejaste huella, insisto, en varias instituciones universitarias. Y de eso vamos a hablar, pero de tus colegas, no psicoterapeutas, sino profesores de tu época,
¿Quiénes son los primeros que vienen a tu mente? Porque yo me acuerdo que había una playa de gente muy brillante en la época en que tú estabas ahí al frente del departamento psicopedagógico. ¿De quién te acuerdas, María Luisa? Bueno, mira, me acuerdo del ingeniero Castro, que no Claro. tuve la fortuna de que me diera clases, ¿verdad? Me fue otro maestro el que me dio clases, bueno, pero el ingeniero Castro, el ingeniero Diego Jiménez, porque son personas, bueno, eran personas muy cálidas, muy cercanas, con una humildad impresionante. Y entonces eso te daba como mucha confianza de poder preguntar, acercarte, aún siendo parte de un departamento psicopedagógico. Como profesores, me acuerdo de Marilena Arellano, que también bueno, me dio clases, de Sara Peña, que tenemos una amistad muy fuerte también, somos muy amigas, Sara Peña, Karina Mier, Ujú, Elena Gallegos, por el supuesto. ingeniero Hernández, En paz eh, descanse. en Sí. paz descanse, Eduardo Mejía, que también Ajá. teníamos muchas pláticas porque él se interesaba mucho por los jóvenes. Sí, Entonces sí, sí. le gustaba mucho acercarse al departamento y luego también Isauro, pues Isauro mi cuñado, Ujú. bueno, ¿qué te puedo decir, verdad? Luis Aspe, Toño Álvarez, porque compartíamos grupo además. Sí, Sí, o sí, sea, sí. tú le dabas al grupo de humanidades y yo también, entonces, Ujú. bueno, pues son maestros que recuerdo con mucho cariño. Las maestras de inglés, sí, la señora André, la señora Palacios, son gente bueno, nos reíamos mucho, convivíamos mucho y además de todo, se preocupaban mucho por los muchachos, que era como una tarea difícil, ¿no? Julio Aguilar, Ujú. Falcón, El ingeniero Jesús Falcón. Ortega, Sí, pues fueron personas que se preocupaban por los jóvenes y entonces podíamos tener como una interacción muy padre, ¿no? Artemisa Arellano, que ujú. también fue un elemento importante. Y bueno, todos íbamos sobre la misma línea. Eso era lo bonito, ¿no? Del trabajo que teníamos que hacer nosotros porque no había mucha credibilidad en el psicólogo. Sí, Teníamos que hacer labor. Sí, muchos maestros creían que con una entrevista ya el muchacho se iba a componer. No, espérame, pues el muchacho, todo es un proceso. de que Sí, fuera magia. haz de cuenta como si fuera Sí, magia, ¿no? Pero en cuanto les pedíamos apoyo, en cuanto les pedíamos que les hacíamos alguna recomendación, nos apoyaron mucho. Yo creo que muchos chicos se lograron gracias, o sea, se lograron académicamente, ¿verdad? sí, Porque tuvieron gente que los acompañó. Sí, el departamento psicopedagógico era muy importante, pero los jesuitas también hacían su tarea muy padre, acompañaban muy padre a los chicos, se interesaban mucho por las historias familiares, el cómo estás, entonces, y luego llegaban y nos decían, me preocupa este chico, entrevístalo, ¿sí? Entonces, como que había un trabajo de equipo muy interesante, ¿sí? sí, Entonces, pues me acuerdo de todos ellos porque hacían pues su tarea como muy peculiar, ¿no? Francisco Amparán, por por ejemplo, ¿verdad? Que supuesto. era el temible Francisco Amparán, Sí, pero no, muy acertado, pues, ¿no? En muchas cosas que hacía. sí. Entonces, Ujú. fue muy bonita época. Bueno, ya mencionaste a un jesuita, el padre don Gabriel Farías, el hombre vestido de azul, un hombre Ya, azul. robusto, calvo, de lentes de cristales muy gruesos, de voz ronca, que sabía latín, que sabía griego, que siempre estaba hablando de teología y que con los niños de primaria, cuando le tocó ser director de primaria, porque también fue rector y estuvo en otras épocas con mayor presencia en bachillerato, siempre se hizo querer y era un hombre muy sencillo, accesible, amable, de trato fácil Ujú. y gratísimo. Pero ya mencionaste a jesuitas, ¿nos podrías decir otras personas jesuitas de la Sí, cómo Pereira que no. te acuerdas de ellos? Jacobo Blanco, Por que supuesto. también fue mi rector cuando yo Uh estudié -huh. y luego se quedó como padre espiritual.
Y bueno, él también excelente persona, un encanto de hombre, ¿no? Pay Lascano, Rafael Lascano, que también él fue rector cuando yo entré a trabajar. Javier Cadena, que gracias a él doy clases, porque nos aventó a dar clases a todos los que estábamos ahí pues, como departamento psicopedagógico y otras áreas. Y bueno, por más que nos resistimos, nos aventó al ruedo y ahí fue donde yo encontré el encanto a la docencia. Gracias a Javier Cadena. Está Javier también, Cadena, que fue rector, fue que rector. fue el escolarca, el que manda en la escuela. Javier Cadena también, él como profesor, él exigía que los jesuitas dieran clase, no Ajá, solamente tuvieran una oficina abierta a los muchachos en horas libres, sino que todos dieran clase. Javier Cadena, Pfizer, con sangre ajá. alemana, con espíritu germano, duro, culto, a la antigüita, un hombre de una mirada penetrante, de una inteligencia aguda. Y entonces él obligó a María Luisa que diera clase, y qué bueno que te haya obligado porque, insisto, tu influencia es extraordinaria. Oye, pero también me acuerdo de aquella época que eras muy cercana a Jorge Villa, ¿o me Bueno, equivoco? para allá iba Jorge Sí, Villa, sí. también, un jesuita, que fuimos muy cercanos, tanto como compañeros de trabajo, pero también muy cercano a la familia, ¿no? Sí. Está también Paco Donovan, El padre Donovan, fue también, estadounidense, ajá, con un léxico estadounidense. muy florido, Sí, parecía de por Alvarado, cierto, Veracruz. sí, me Sí. dio clases y también, bueno, fuimos compañeros de trabajo. Emilio González Magaña, Ajá. que, bueno, son jesuitas de Guillermo Cervantes, Don ¿cómo se me va a Guillermo olvidar? Don Cervantes Guillermo Ramírez, Cervantes, de la vieja sí, escuela, exactamente. latinistas, expertos en Sagrada Escritura, de una cultura enciclopédica. Y también conociste otros jesuitas con una orientación más sociopolítica, sin descuidar lo anterior. Acabas de mencionar al padre Emilio, que ese hombre fue un Ujú, catalizador, un revulsivo, un agitaconciencias. Él sí, despertó a mucha gente, a veces se le pasaba la mano, pero yo ajá, no vi en los 28 años que estuve en la Pereira a alguien que provocara tantas reacciones como el padre Emilio, que ahora está en Italia dando clase ajá. en italiano, y era una eminencia y lo sigue siendo, ya tiene varios doctorados. Pero si te acuerdas de aquella época, María Luisa, de la agitación y las divisiones en el buen Claro, sentido. no, claro que sí. Había Sí, treviñistas y había emilistas, y los muchachos que son apasionados, no tanto los jesuitas, ellos no querían esas divisiones, pero algunos se identificaban con una línea y otros con otra, y indebidamente, esto sí, uso el adverbio con plena conciencia, pues hubo una especie de pendencia, de lucha, de contienda allí ujú, en la que era Pereira, innecesaria. totalmente innecesaria. Y ellos eran hermanos de la misma compañía, y me consta que se querían, pero eso yo no lo vi en ninguna otra escuela, y eso que trabajé en colegios religiosos de mucha infraestructura y tradición, qué esperanza que eso se viera. También hay que decirlo, en la época que tú te convertiste en psicoterapeuta, bueno, del departamento psicopedagógico en la Pereira, había más libertad en general. ¿A qué me refiero? No había uniforme, la puerta estaba abierta todo el tiempo. Los muchachos en el recreo se salían y se sentaban en la avenida Mairán. Nadie los estaba vigilando. Ellos sabían que tenían un porcentaje de faltas que se les permitía, y que perdían el derecho a examen si lo rebasaban. Eh, 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 y por lo mismo que no tenían uniforme y que no estaban constreñidos a un espacio muy limitado, pues como que se respiraba otro ambiente, ¿no? No digo que solo en la Pereira, es algo propio de la época. En los 70 Ujú. había más libertades que luego en los 80, en los 90. ¿Te acuerdas cuando tus alumnos no usaban uniforme ahí en la prepa? Claro, sí, Sí, claro, es muy diferente y se expresaban sí, diferente, ¿no? sí. Pero sí, yo creo que obedece precisamente a lo que tú dices, a la época.
A nosotros nos tocó, bueno, cuando estaba la señora Elena como directora, Ujú, fue cuando se puso el uniforme. sí, Pero hubo varias, como varias razones, bueno, que yo recuerdo, a lo mejor había más de fondo que no las conozco, pero yo recuerdo que primero se metía gente que no era de la escuela, ¿sí? Y andaban sí, asustando chicos y chicas y invitaban a cuestiones que pues no eran así como muy formativas, que digamos, ¿no? Y por otro lado, era una competencia en la vestimenta, sí. este, La hoguera de que las también eso vanidades. marcaba. Ajá, Sí, entonces, y bueno, conociendo la propuesta ignaciana y que, bueno, que o sea, que no sea como el plus ni que lo que distinga a los estudiantes, bueno, pues órale, todos uniforme, ¿no? Hubo mucha resistencia, recuerdo muy bien, pero ya después estaban fascinadas las muchachas, ¿no? Y digo, y no era tanta cosa, ¿no? Lo que se tenían que poner. Y bueno, ya a mí no me tocó todavía que cerraran las puertas. Todavía había esa libertad de entrar, salir y demás, ¿no? Sí creo yo que, pues ya las circunstancias sociales, ¿verdad? Que estuvimos viviendo, fueron provocando precisamente el cerrar y a quién entra, quién sale, ¿no? Yo cuando ya no estaba en Pereira ya estaba Panchito, o sea, yo cuando estuve en Pereira no sí. estaba Panchito, ¿sí? Francisco Aguirre, ¡ánimo! ánimo, así, Sí. genio Madero, ya, típico, Ujú, ¿no? Pero cuando claro, yo salí de ahí no estaba él, ¿sí? ujú. Entonces, después entró él y bueno, pues ya cambiaron las cosas, ¿no? Pero bueno, pues así era, ¿no? Y así se requería. Pero el comportamiento de los muchachos era diferente. Yo creo que se fomentaba más también la responsabilidad, en el sentido de que tú manejas tu porcentaje de inasistencias o de Ujú, asistencias, como le quieras llamar, y entonces ellos se iban midiendo. Bueno, yo lo viví como alumna, ¿sí? No, en tal clase no me puedo salir para estudiar tal materia, porque eso no salíamos, a estudiar tal materia porque no, ya tengo una falta y nada más aquí tengo derecho a dos faltas, por sí. decirte, ¿no? Entonces, nosotros administrábamos nuestras faltas y así le hacían los chicos, administraban sus faltas. Entonces, creo yo que los vas como poniendo en una situación más de que pues, más rígida, menos posibilidades de decisión. Creo que eso también los va llevando a ser diferentes en el sentido del manejo de sus decisiones. Pues va teniendo sus consecuencias y muchos beneficios, pero también Todo tiene en la consecuencias. vida su pro y su contra. Exacto. Así Oye, es. ya te Sí. acordaste de colegas y alumnos y alumnas, jóvenes estudiantes de la época en que estuviste Ah, en Pereira. Toño, no acabo. Sí, Pero bueno, ¿qué te diré? Es que, bueno, ya se me borran mucho las generaciones, ya no sé de qué generación era, haz de cuenta, ¿no? sí. Pero hay muchos jóvenes o generaciones, por ejemplo, una que, bueno, me tocó porque era cuando yo empezaba, la de Paco Huerta, Luis Alba, Melchor Cadena, Takechi, que le decimos Takechi. Bueno, todo ese grupo, Rafa Pérez, Pérez Camino, Ujú, todo ese grupo fue un grupo sensacional porque eran muy proactivos. así es. No quiere decir que los demás no. Y de ahí, bueno, pues todas las generaciones han tenido su encanto. Sigo en contacto con muchos de ellos, ¿sí? Algunos me mandan a sus hijos a terapia o me mandan a algún sobrino, lo que sea, o me invitan a dar una plática sobre tanatología, cosas así por el estilo, ¿no? Pero esa generación fue importante, la generación que le decían el año diferente, el año Sí, diferente, que también fue una generación muy fuerte, era un grupo fuertísimo desde que entraron a primero de prepa, cuarto de prepa, sí, Marco Pámanes, sí. Javier Gutiérrez, Ujú. bueno, pues todos ellos, ¿no? Que tenían como Este, asesor espiritual al padre Emilio. Y hubo otra generación dejando exactamente, huella que tenía como asesor al padre Treviño. Eran exactamente, dos visiones hermanas, pero en las familias hay pendencias, hay también sus sí, claro. diferencias.
Sí, Y sí. bueno, y así como ellos, bueno, en esa misma generación, Irma Araujo, Ajá. Las Cuatas Santos, hay muchos, 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 todos los que fueron alumnos del área de humanidades, Ujú. también, o sea, con todos los recuerdo con mucho cariño y nos vemos y bueno, nos abrazamos como si no hubiera pasado el tiempo. Sí, Sí, el grupo de Luli Ruiz, claro. ¿verdad? Luis María Estela Cavazos. Morales, con Luis Sí, Solares. todos O sea, ellos. que Y hay un sí, mundo de gente, Sonia Cadena, cómo no, no. es Sí, que es interminable la lista, sí, ¿no? yo sé, y aunque uno no quiera, eh, siempre vamos a incurrir en omisiones que Bueno, luego decimos, misiones, ay, ¿por qué no mencioné a este sí. compañero, a esta compañera? Yo sé que después estuviste en la Universidad Autónoma de Coahuila y en otra escuela preparatoria tras tu salida del bachillerato de la Pereira, pero pues tú tenías formación ignaciana y volviste a la Universidad Iberoamericana, donde fuiste Ujú. una excelente profesora y luego te convertiste en una funcionaria. En aquella época, quitando el puesto de rector, pues había dos direcciones. Una era la de la académica y la otra, ¿cuál La era? educativa. La educativa, Ujú. y tú ocupaste pues el puesto de mayor jerarquía durante años, mucha responsabilidad, seguramente muchos conflictos, problemas, hasta crisis. Eh, Solo quien lo vive lo sabe, sí, Ujú. pero siempre dando lo mejor de ti, también en otra institución jesuita que es la Universidad Iberoamericana. Eh, También colegas tuyos, profesores, en tu época, que fue rica y extensa en la Ibero, ¿de quién te acuerdas? Pues mira, híjole, es que ahí sí hay mucha Ujú. gente que, por ejemplo, te puedo mencionar a Armando Paredes, te puedo mencionar a Elsa Robles, Ajá. todos los que estaban en ese departamento, te puedo mencionar a Jorge Reza, al padre Luis, ay, se me fue el apellido. Bueno, el padre Luis Narro, Luis, ¿no? ¿No es Luis no, Narro? no, no, No. no, porque él estaba en el departamento donde yo estaba. Ajá. Bueno, Juan José Esquivias, persona Mm. que quiero y aprecio mucho. ¿No dices Está, Luis bueno, González Morfín, no? Luis González bueno, Luna. Luis González Morfín, Ujú. regresó después a Sí. Pereira, digo a la Ibero. Ya, No, no, Pereira no, bueno, también, sí. pues Sí, pues sí, ahí, todos los González Morfín, Luna Morfín, que es el nombre, los apellidos completos, ajá, Adalberto, Luis, pues también una influencia notabilísima. Y ujú, de hecho él fue rector cuando empezaba la Ibero, así antes de que es, tuviera el campus donde lo tiene actualmente. así es. Entonces, sí, y estaba prácticamente nueva la Ibero cuando tú empezaste a ir de profesora con la infraestructura recién construida, bellísima, diferente, Bellísimo. Ujú, distinta la así Universidad es. Iberoamericana. Eh, y, y ya empezaste a ser funcionaria. ¿De qué te acuerdas de tu época como funcionaria? ¿Qué Como era lo que funcionaria, te nutría y también lo que te desgastaba en tu bueno, época? pues Porque es tú que ocupaste puestos directivos y los más sí. altos. Bueno, mira, primero fui coordinadora del Centro de Orientación Educativa, Sí, que equivale a un departamento psicopedagógico, pero a nivel universitario. claro. Debo de decirte que tanto a Pereira como en Ibero entré presentando un proyecto. Ujú, Cuando yo termino la maestría en educación, lo que hicimos como tesis fue un trabajo con chicos que estaban con bajo rendimiento académico. ujú, Y de ahí se derivó un proyecto y se presentó el padre Héctor Acuña en su primera etapa de rector me pidió un proyecto y se lo elaboramos y todo, y bueno, y entramos y se formó el Departamento de Orientación Educativa, que antes estaba fusionado con el que se encargaba de profesores. ajá, Entonces lo que hizo fue pues ya hacer dos centros para que fuera exclusivamente de profesores, que estaba Laura Parra, que hizo un excelente trabajo, y yo en el Centro de Orientación Educativa.
Bueno, y ahí, te digo, tuvimos como con Margarita Torres, y algunas otras personas más que formaron parte del departamento. Después de eso, bueno, me toca como jefe el padre Felipe Espinosa, Sí. Ujú. ¿sí? Que después fue rector de Pereira, también una persona que quiero y admiro mucho. Y cuando se va el padre Felipe, bueno, no sé, o sea, deja la dirección entre el padre Juan José Esquivias, y bueno, fue mi jefe, y luego el padre Juan José Esquivias pasa a otro departamento y es cuando entro a la dirección de Dirección General Educativa. Y bueno, ¿cuál eran el reto más grande? Pues eran demasiados centros. Entonces eran muchos coordinadores a los cuales tenía pues pues, tener contacto con ellos, que se fueran cumpliendo los objetivos y demás, ¿no? Este, Muchas problemáticas, hay departamentos más complicados que otros porque implica mayor gente, ¿sí? Y entonces se hace como más complejo todo, ¿no? eh, el estar como gestionando cosas, el estar parando broncas, que a veces uno no las provocaba, sino las provocaban terceras personas, y entonces Ujú. pues tienes que salir Claro. ahí al quite. Y bueno, pues fue una experiencia, como dices tú, de grandes retos, de grandes aprendizajes y bueno, pues de grandes lecciones. Yo creo que ahí fue, así como la Pereira me enseñó sobre adolescencia, en la Ibero, bueno, hay mucha formación académica, pero ahí aprendí mucho de las personas. Fueron mis grandes maestros de vida. Entonces, pues aprendes a irte por un lado y por el otro, sí, generar demasiado estrés, se generan muchas enemistades innecesarias, que Sí. yo considero que son innecesarias, y que bueno, se rompen relaciones también, Ujú. innecesariamente. Entonces, bueno, te deja todo eso de aprendizaje, ¿no? Fueron 3 años, y bueno, pues yo considero que se le dio continuidad a un proyecto Sí. que habíamos iniciado con Juan José Esquivias, y el compromiso de todos, antes de que nombraran el director, era continuar con ese proyecto. Entonces, bueno, pues ahí fuimos dándole y se cambió gente, hubo cambios de personas que se fueron a otro departamento, se incluyen personas nuevas y es como volver a empezar, ¿no? Entonces, pues yo creo que aprendí muchísimo, no le volveré a entrar, ¿eh? La Sí. verdad, ¿sí? Hay muchas ganancias, pero el sacrificar una amistad no creo que valga la pena. Y luego paso de ahí, o sea, bueno, eso es así como gratificante, ¿no? De ahí paso al departamento de humanidades a dar clases a la carrera de psicología, cosa que ya daba yo clases. Desde que se Sí, inició la carrera claro. de psicología, di clases, porque quiero decir también que en ese proyecto de que se abriera la carrera de psicología, se tardó 4 años en que estuvimos dándole y dándole y dándole y dándole. Y no se podía abrir porque la Secretaría de Educación Pública no aceptaba que se abriera. Tenía que llevar un apellido, haz de cuenta, Psicología General Educativa, digo, Psicología Educativa, ¿sí? Y pues la universidad no quería presentar Claro. esa cara. Entonces, lo que se hizo fue, se tomó el programa de Iberoméxico, y entonces ya tenía el REBOE y todo, entonces ya se hizo aquí y luego ya se hicieron adecuaciones de acuerdo a las circunstancias de la región, ¿verdad? Y así fue. Entonces, en ese proyecto, desde el inicio de la carrera de psicología, este, pues participamos ahí también varias personas. Y debo decirte que como centro de orientación educativa y que se siguió con este proyecto fue un comité de prevención de conductas de alto riesgo. Esta ha sido una satisfacción enorme, la verdad, porque dependía del centro de orientación educativa y luego, pues era como arrancarlo, ¿no? Y pues, había muchos obstáculos y había mucha gente que apoyaba, pero había muchos obstáculos y era un comité que estaba conformado por muchas personas
de diferentes departamentos de ahí de la universidad. Y creo yo que tuvo buenos resultados. No sé si sigue ahorita, ¿verdad? Pero tuvo muy buenos resultados. Entonces, ha sido una satisfacción y que continuó ese comité de prevención de alto riesgo cuando yo era directora también de Dirección General Educativa, ¿verdad? Conocí mucho sobre deportes, conocí mucho sobre, bueno, sobre cultura, sobre, bueno, la formación ignaciana, que esa ha sido mi pasión, Claro, ¿verdad? sí, me consta, sí. Ha sido con algo que yo he estado identificada siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como fue mi trayectoria en esa dirección durante 3 años. Muchos amigos y muchas relaciones que se rompieron, pero bueno, así fue. Pero cumpliste Ujú, con tu deber y seguiste dando clase, no solo en la Ibero, posteriormente en otras universidades, ujú, y luego tienes un prestigio muy merecido como psicoterapeuta, ejerces la psicología clínica, eres muy competente, tienes 2 maestrías, en fin. Oye, María Luisa, ¿y de dónde sacas tiempo para que puedas hacer tantas cosas? Porque a mí me consta que estabas en 2, 3 universidades simultáneamente y aparte tenías tu práctica privada y puros comentarios buenos yo escuchaba ay, sobre ti, sobre que, por ejemplo, que eres muy buena para 1000 cosas de la psicología, pero sobre todo de test proyectivos y muy mm, buena para cuestiones de estudios de la personalidad. ¿De dónde sacas el tiempo? no sé, Toño. No Porque sé, Toño, eres creo que, mamá y eres esposa y tienes ajá, yo era muchas cosas. abuela, También ajá. abuela, sí. Mira, yo creo que, bueno, te voy a decir una cosa, bueno, y aparte me da tiempo también, me doy, Mm. fíjate, porque esto lo aprendí de Luis González Morfín, Ajá, me doy tiempo. O sea, un día que les dije no tengo tiempo, bueno, me dijo, la gente siempre tiene tiempo, no te lo das. Bueno, me doy tiempo, pero lo organizo, ¿sí? Sí, me gusta mucho la actividad, me gusta mucho estar en mi casa y también me gusta esto que hago. Comparto, ¿cómo te diré? Como esa parte, esa satisfacción de decir, ay, me siento muy, muy cómoda haciendo lo que hago y qué bueno que tengo el apoyo. claro. Sí, o sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no? El apoyo en el sentido no machista, sino esa La integración de que, comprensión. esa comprensión, sí, porque luego Sí, se sí. puede No, pues el malinterpretar. ingeniero José Luis Villarreal también fue funcionario, fue director del Instituto Tecnológico Regional y actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de La Laguna. O sea, Así es. ha trabajado en muchas instituciones, así que él ya sabe lo que es estar comprometido con la docencia, con la formación de Ujú, tiempo completo. Claro, claro que lo sabe. claro, Solo, como dicen en Como agua para chocolate, la novela de Laura Esquivel, solo las ollas conocen los hervores de su caldo. exacto, Y él, vaya exactamente. que loco. Pero implica sacrificios, amiga mía, porque, Claro, como por claro. ejemplo, tú ya das clase principalmente posgrado, y los posgrados, la mayoría de las clases son en las noches y los fines de Ujú, semana. Yo ujú, también ya cumplí una década dando clases en posgrado. Implica, pues, renunciar al tiempo libre que los demás tienen y ujú, robarle horas a la noche, que normalmente es el espacio idóneo para la convivencia familiar después de la jornada laboral de la mayoría de las personas. Y, ujú. y luego no solo tu ejercicio profesional como eficiente psicoterapeuta y como excelente maestra, sino también tu constante preparación. Ya tenías una maestría y luego hiciste otra, y al rato vas a tener tu doctorado. Mira, Sí. tengo 2 maestrías, Ujú. hice un diplomado que más que diplomado pareció maestría, un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Ajá. También fueron 2 años y bueno, también ahí mucho aprendizaje. Tengo la maestría en terapia ericksoniana Ajá. y ahorita estoy haciendo una Pero terapia certificación ericksoniana es por Milton Erickson o por Eric con Erickson, Milton Erickson. el Ajá. hipnoterapeuta. Así es, Ajá. así es. Y estoy haciendo una certificación en terapia sistémica, ¿verdad? Es una vez a la semana, todos los jueves, y mucho que estudiar, mucho que leer.
sí. pero bueno, son herramientas precisamente para este trabajo de consultorio y voy a entrar a un diplomado de herramientas para trabajar el trauma. Vámonos. ¿Sí? Entonces, porque son herramientas, porque es lo que nos estamos enfrentando ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo me voy organizando y entonces doy clases en licenciatura y reduzco el número de clases. Ujú. Sí, digo, pues no, ya, o sea, estas clases que me gustan, ¿no? Y luego doy en posgrado, pero ya es otro nivel, ya buscas, ya el alumno te puede dar más, ¿no? Se Entonces, compromete claro, más, sí. te compromete más y te compromete a ti más porque te tienes que preparar más. Así es, así es. Pero bueno, como todo es aprendizaje, Toño, entonces, bueno, siento que me alcanza el tiempo, porque aparte Sí. siempre he sido así, o sea, desde joven era de que terminábamos en la prepa las clases que eran en la tarde, en aquel entonces, nos quedábamos a entrenar básquetbol y Ujú. después de entrenar básquetbol nos íbamos caminando, Kenan, Naya y yo nos íbamos caminando a la casa, pero primero le teníamos que dar una vuelta a la colonia. O sea, éramos como muy, muy activas, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que tiene que ver con una forma de ser, ¿verdad? Y que me ayuda pues a organizarme. También Ujú. estoy haciendo ahorita un curso que se llama Camino Transpersonal con Guadalupe Coelho, ella es de México Sí. y es en línea. Y una de las cosas que hablábamos precisamente era la cuestión del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo viera mi tiempo lineal, no me alcanza el tiempo, Ajá. pero si lo veo circular, que implica una organización, hacer las cosas en su momento, entonces me va a alcanzar el tiempo, Sí. ¿sí? Sí, en filosofía hay quien dice, se convierte el cronos en kairos. Oye, y ya dijiste, hiciste una maestría, bueno, que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual y también tienes estudios de hipnoterapia. Entonces, tus principales teóricos de los últimos tiempos son Aaron Beck y Milton Erickson. ¿Y quién Aaron más? Beck, Albert Ellis, Sí, en de la la terapia terapia racional racional emotiva. emotiva, y Ajá, Milton Erickson, sí, se contraponen, ¿eh? en Se algún. Ujú. contraponen no en el sentido, vamos, no nos peleamos, pero con algunos pacientes utilizo técnicas cognitivas conductuales y con otros las ericksonianas. Claro. Depende, Y ¿sí? lo andas también con lo transpersonal, entonces, ¿qué Ken Wilber, Alan Watts, todos esos? Sí. Groff, ¿o qué? Sí, y Sí, es como más de crecimiento y de trabajo personal, Toño, porque si no tengo trabajo personal, es desquiciante. Entonces, el trabajo personal en mi vida ha sido constante. Sí, la sí, psicoterapia y luego la otra psicoterapia y luego este tipo de cursos que son trabajo sí. personal, que tienes que en tu casa Ujú. hacer algo, mucha cuestión de meditación, por Ah, ejemplo. exacto, exacto. Sí, o sea, por ahí es por donde Ujú. nos vamos, ¿no? Entonces, con toda la prudencia y sabiduría práctica, si buscas la terapia, aunque tú seas una psicoterapeuta, porque sabes Claro. que vas a ser mejor psicoterapeuta si tú misma eres sujeto de terapia, ¿verdad? Así es, Toño. Sí. Sí, o sea, yo creo que tiene que ser así, ¿verdad? El trabajo personal es importante Ujú. porque o sea, estás trabajando con una parte muy delicada de los seres humanos que es, bueno, pues su parte afectiva, su parte emocional. Entonces, pues lo mejor posible estar tú. Y bueno, también te ayuda en tu vida cotidiana, ¿no? Sí. Así es. No se vaya a enojar la señora María Luisa Madero Fernández del Castillo. Es workahólica en algún sentido del término, ergomaníaca en el sentido de que se compromete con el trabajo y pone todo su ser, su atención, su energía, su tiempo. El escaso tiempo libre que tiene María Luisa, ¿cómo le gusta pasarlo? Es decir, qué desayuna, a dónde va, qué lee, con quién convive, qué cosas nutren y reparan, fortalecen
a María Luisa Madero? Mira, Toño, a mí me gusta mucho la convivencia familiar. O sea, eso es así como mi ancla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hablo de familia, o sea, mi familia, familia de origen y pues mi familia, la que yo formé, pero también a mis amigos, que yo los considero mi familia. Sí, amigas que tengo de toda la vida, compadres, amigos, o sea, de pareja que tenemos de toda la vida, nos reunimos, ¿qué desayuno? O sea, no soy muy buena para la Ujú. alimentación, o sea, ¿Y desayuno la cualquier, cocina se te da? no, no. Y fíjate que cuando me casé descubrí que José Luis era excelente para la cocina y dije, ay, qué bueno. Entonces, digo, sí cocino, pero no me gusta, no es mi hit, Ujú. pues, o sea, no es algo que me llama. Y me gusta mucho la música, Toño. ¿Qué tipo de Me gusta música? mucho, me gusta escuchar música y José Luis y yo estamos en un coro y al mismo tiempo tomamos clases de canto. Ah, Entonces eso nos ayuda mucho, pues, te sales de todo tu rollo de laboral y ese momento es como sagrado, por decirlo, ¿no? es incluso hasta Y catártico, ¿no? Del canto. catártico, claro, Sí. claro, ¿no? Y te diviertes, te ponen a cantar solo y sufres, pero bueno, bueno, José Luis sí canta, yo no, pero bueno, pues ahí nos divertimos un rato, ¿no? Ujú. Entonces, y en el coro, pues es muy divertido porque es un grupo de amigos rotarios y compartimos, pues, como muchas cosas, además del canto, pero ahí nada más cantamos para algunas misas. Claro. ¿Sí? Entonces también eso es muy padre cuando preparas una misa, es muy padre porque es como orar doble. Haz de cuenta, Sí, sí, sí. digo, a mí eso nos ha alimentado mucho como pareja, nos ha alimentado mucho en esa parte. Tenemos una buena red de amigos, ¿sí? Y ahorita los nietos pues nos quitan prácticamente toda la energía, ¿verdad? La lectura tendrá que ver ahorita, me enfoco mucho a la cuestión de lo que tiene que ver con mi carrera. Leo, por ejemplo, biografías de tíos que han escrito sus autobiografías, bueno, y me encanta porque hablan de su vida, de cómo fueron creciendo, y bueno, involucran a mi papá o involucran a mi Ajá, mamá. Me sí, gusta más ese tipo de lectura en sí. donde conoces la historia de tus familias, porque mis Cómo dos no. familias han escrito mucho. No, y la familia Madero es ilustre, y tu señor padre, pues fue senador, fue alcalde, fue gobernador del estado. Eso también implicó cierta presión sobre ti, ¿no, María Luisa? Sí, yo creo que eso ha sido algo que yo creo que en el momento como que lo veíamos así como que no existe, ¿no? Pero tenía muchas implicaciones porque la gente te pone una etiqueta y entonces cree que a ti no te cuestan las cosas. Y nosotros afortunadamente, o sea, y lo digo afortunadamente, porque pues lo pueden ver y lo puedes ver y lo puede comprobar quien quiera. Todos los hijos, o sea, todos mis hermanos y yo, lo que hemos hecho ha sido con nuestro esfuerzo. Claro, Todo. sí. ¿Sí? Entonces, mi papá, desde mi abuelo, porque el papá de mi papá también fue político, Don aprendimos, Raúl Madero González, así sí, que fue es, el gobernador del estado de Coahuila, de el Coahuila, segundo Raúl Madero de la misma familia. el segundo Raúl Madero de Así es. así es, Toño. Que tiene una estatua Entonces, ecuestre en el ahí Boulevard enfrente del, Revolución, dedicada ajá, al señor general don Raúl Madero, de grata así es, memoria. Sí, sí. sí, sí, sí. Entonces te digo, ellos nos enseñaron que no nos aprovecháramos de estas situaciones. La verdad, te lo digo, Toño, o sea, yo me siento muy orgullosa de eso. Sí tuvo sus implicaciones, te digo, gente que te juzga, que te dice que todo lo sacas del gobierno del estado, o cuando mi papá era gobernador, o presidente municipal. Pues no, la verdad es que no. O sea, nosotros aprendimos que no. Además, que una de las cosas que nos dijeron mucho fue a veces estás arriba y otras veces vas a estar abajo, Claro. ¿sí? Y fíjate que a mí esa experiencia, ese aprendizaje me lo llevé cuando fui directora general académica. Eres directora y, o sea, pues estás con colaboradores, o sea, no eres Ujú. ni más ni menos, simplemente estás en una posición en que estás con colaboradores, ¿no?
Y después me tocó ser maestra de tiempo completo y no tuvo ninguna implicación. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos eso. Bueno, Ujú. yo tengo muy grabado todo eso como una enseñanza que además de todo no nada más fue dicha, sino que fue vivida, pues, ¿no? O sea, que yo lo veía en mi abuelo, lo veía en mi papá y todo, y entonces, sí, sí, es muy difícil entender a los hijos de un gobernante, Claro, ¿sí? claro, Porque, y para uno, pues, sí, a veces o te cierran o te abren puertas, ¿verdad? efectivamente. Sí. No, pues no se hurta, se hereda. Y tú tuviste muy buena formación por tu mamá, por tu papá, por tus tíos, por tu familia extensa. A mí me consta que los Maderos son unidísimos y qué bueno que así sea. Y tú tienes una familia hermosa, un matrimonio que ha durado décadas y en todas partes se siente tu saludable influjo, tu trayectoria merece todo el reconocimiento del mundo. María Luisa, yo sé que esto nada más fue una probadita, pero Ujú. es una probadita deliciosa de una persona admirable, de una Gracias, persona Toño. que de veras se ha ganado a pulso, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, el reconocimiento de propios y extraños. Hasta tus malquerientes, que los tienes como los tenemos todos, Sí. reconocen tu categoría superior. Entonces, Ay, Toño, gracias. mi respeto para ti, María Luisa, se te quiere, se te Gracias, admira y te igualmente. agradezco esta oportunidad espléndida de conversar contigo. Fue también gratísimo verte en una plática que ahí en la biblioteca me tocó dar hace pocos días y veo ahí a María Luisa y me asusto. Digo, ay, no, Ay, Toño. esta eminencia Ay, se me Toño. lengua la traba. Pero, y sí se me lenguó No, la traba, porque ahí estaba María no, Luisa Madero. no, estuvo extraordinaria. La verdad la estuvimos comentando mucho cuando íbamos en trayecto a la casa y la verdad a mí me encantó, ¿eh? Me quedo con, pues, con lo que se comentó ahí, tanto de parte de la licenciada, que no recuerdo ahorita el nombre, pero todo lo que se dijo, cómo se fueron complementando, la verdad, muy Bueno, bien, muy, muy, bueno, muy si bien. algo bueno hubo, también se le debe a los maestros que tuvimos, y tú eres mi maestra, me diste clase en maestría, pero eso es lo que menos importa, eres mi maestra de vida por tu vida ejemplar. Bueno, Gracias, Toño. de corazón te digo muchas gracias y hasta pronto, María Luisa. Gracias, Saludos. Toño. Te agradezco mucho. Gracias. Hasta luego. Bye.